días, señoras y señores. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados. Seguimos con la saga de escritoras, de periodistas del siglo XIX y del siglo XX. Y hoy nos toca hablar de una mujer, yo no diría que sea especialmente desconocida a nivel académico o a nivel intelectual, sí es relativamente conocida, aunque es verdad que a la hora de, si le preguntáramos a muchos de los españoles, no sabrían incluso dónde encajarla. Estamos hablando de la escritora y periodista Carmen de Burgos y Seguí. Es quizás una de las mujeres más interesantes de la reciente historia de España, de la historia intelectual y literaria de España, y se ha escrito, lo vuelvo a decir, desde el punto de vista intelectual, casi todo. Unos han hecho hincapié en su vida personal, con las tragedias, luego lo comentaremos, de la muerte de sus 3 primeros hijos, el abandono de su marido, las adicciones y traiciones de su única hija viva, y luego también las relaciones que mantuvo, aun estando casada, con Ramón Gómez de la Serna. Podríamos decir efectivamente que Ramón Gómez de la Serna, aun siendo 20 años más joven que la propia Carmen de Burgos, fue su amante. Luego también hablaremos de la defensa del pueblo judío, que hizo a través de muchos escritos y de una revista, la Revista Crítica. Luego hablaremos de ello, y que tampoco es exclusiva de ella, hubo también muchos personajes que lo hicieron, pero no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de su liberalismo radical en defensa de los derechos de las mujeres. Otros han querido hablar también de la actuación como pedagoga de la mujer en el hogar convencional. No olvidemos libros tan interesantes como La cocina moderna, La cocina práctica, El arte de seducir, Higiene y tocador, La mujer en el hogar, El arte de ser amada o El vademecum femenino. Incluso los modelos de cartas, es decir, que cuando estamos hablando hoy de los grandes chefs de cocina, de la moda de los programas de televisión, sobre la cocina, Masterchef, etcétera, no olvidemos que ya sobre estos particulares hablaban las mujeres del XIX y las mujeres de primeros del XX, como es este caso efectivamente de Carmen de Burgos. No olvidemos que incluso una mujer tan progre como fue María Teresa León, la mujer de Rafael Alberti, escribió un libro que puede llamar la atención, que se llamaba Nuestro hogar de cada día, breviario para la mujer de su casa. O la propia Margarita Nelken, tan progre ella, tan roja ella, que escribió Maternología y Puericultura, es decir, el cuidado de la mujer o las informaciones que se les daban a las mujeres no era algo propio de conservadores, progresistas, de liberales, de reaccionarios, sino que era algo que durante mucho tiempo van a utilizarlo muchas de las mujeres. Bien, también muchas de las veces se ha querido ver algunos de los temas de Carmen de Burgos por, en fin, luego lo comentaremos, uno de los temas que a ella más le preocupó, que era el tema del adulterio, el tema del divorcio. De hecho, en el Código Penal vigente a principios de siglo en España, del siglo XX, el artículo 438 hablaba del adulterio. Si lo mataba, que sería condenado a pena de destierra, y si le causaba lesiones, quedaba libre de pena. Pues Columbine, que es uno de los alias que se puso, de los seudónimos que tuvo Carmen de Burgos, la llamó la novela el artículo 438. Bien, ¿quién era Carmen de Burgos? María del Carmen Ramona Loreta de Burgos y Seguí es una andaluza que nace el 10 de diciembre de 1867, por lo tanto la podríamos encuadrar en la generación del 98. Siempre yo he hecho la crítica, si hablamos de la generación del 98, pues todo el mundo rápidamente hablaría de Machado, hablaría de Maeztu, hablaría de Unamuno, hablaría de muchos autores o intelectuales hombres, pero nadie sabría darnos ningún nombre de mujer. Entonces, precisamente, toda esta larga saga que voy haciendo de escritoras o intelectuales femeninas del momento va a ser para irlas encajando en algunos de los movimientos, como es en este caso de la generación del 98. Como digo, va a nacer en la ciudad de Almería, es la primogénita de 10 hijos que tuvo don José de Burgos Cañizares y su esposa Nicasia Seguí Nieto. Pero es verdad que ella se va a criar en Rodalquilar
por cierto, que es el único sitio de España donde hay extracciones de oro, mucha gente no lo sabrá, donde su padre iba a poseer tierras, minas y el cortejo La Unión. Va a recibir la misma educación y cultura que sus hermanos varones. En 1872 su padre va a ser nombrado vicecónsul de Portugal en España, dependiente del consulado de Cádiz. En 1883, con 16 años y en contra del consejo paterno, se va a casar con Arturo Álvarez y Bustos, un bohemio, pintor y periodista, 12 años mayor que ella. Este era hijo de Mariano Álvarez y Robles, gobernador civil de Almería, por tanto era hijo de una autoridad, pero además no solamente es que fuera una autoridad civil, en este caso, sino que era el propietario de la empresa tipográfica que iba a imprimir el principal diario de la capital. Desde muy joven, como estamos viendo, va a permitir a Carmen el familiarizarse con el mundo de la prensa, colaborando en distintos aspectos de la impresión. Va a publicar sus primeros artículos en la revista satírica Almería Bufa, que va a dirigir su marido. En junio de 1895 va a obtener la titulación de maestra de enseñanza elemental primaria y en 1898 la de enseñanza superior en Madrid. Y en 1901 va a obtener, mediante oposición, la plaza de profesora en la Escuela Normal de Maestras de Guadalajara. Hablando de ese matrimonio que he comentado hace 30 segundos, va a constituir una desilusión para Carmen, ya que su marido no solamente le fue infiel, sino que la maltrató. O sea, que no es tan moderno lo que nos dicen ahora del maltrato de la mujer, sino que ya venía de lejos. Y también tiene una desgracia filial. Sus 3 primeros hijos van a fallecer prematuramente. Desde 1898 va a pasar cada vez más tiempo en el hogar paterno. Lógicamente, si su marido la pegaba, ella se vuelve a vivir con su padre y claramente alejada de su marido. Bien, en agosto de 1901... tras la muerte de su hijo Arturo, nacido en 1893, con lo cual con 8 años había fallecido, decide abandonar a su marido, y no solamente abandonar a su marido, sino también abandonar la casa paterna. Se va a Madrid y se lleva a su hija, la única superviviente, María Álvarez de Burgos, nacida en 1895. Bien. Inicialmente se instala en Madrid con su tío, el senador Agustín de Burgos y Cañizares, y también deja de vivir con el tío porque intenta propasarse con ella, lo que hoy serían los famosos abusos. También se produce en este caso, con lo cual esta pobre mujer, pues es verdad que desde muy joven, entre el marido que lo pegaba y el tío que vivía en Madrid y quería propasarse con ella, pues tuvo problemas muy serios, aparte de la muerte del hijo. Bien, ¿dónde va a comenzar su larga y fructífera vida intelectual y literaria? En 1902, que colabora con el periódico El Globo, y ahí escribía una columna titulada Notas Femeninas, en las cuales iba a analizar temas como la mujer y el sufragio o la inspección de las fábricas obreras. En 1903, don Augusto Suárez de Figueroa va a fundar el Diario Universal y la contrata para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la Mujer, bajo el seudónimo de Colombin, Palomita en francés, era sugerido por el propio editor. ¿Por qué? Porque efectivamente que una columna literaria, que una columna periodística lo firmara una mujer con el nombre de mujer, era un poco delicado, y entonces, bueno, pues le ponen un seudónimo, Palomita, Colombin, que, bueno, pues tampoco el lector va a saber quién es. Bien, es uno de los primeros momentos en los cuales una mujer se la reconoce como periodista, pero no periodista de plantilla. Era una periodista columnista. Lo digo porque mucha gente ha venido a reivindicar la figura de Carmen de Burgos como la primera mujer periodista profesional. Y eso no es así. La primera mujer de plantilla con sueldo de redactor, que podría llevar cualquier tema, igual que cualquier redactor, va a ser Josefina Carabias, de la cual hemos hablado muchas veces. No olvidemos que
en el caso que estamos contemplando, hay casi una pelea entre tres mujeres periodistas del momento: Sofía Casanova de Lutosławski, que hablamos el otro día, Carmen de Burgos, que estamos hablando hoy, y en su momento que hablamos hace meses de Josefina Carabias. Entonces hay una pelea, luego lo veremos también con lo de corresponsales de guerra, y muchos autores han venido a considerar a Carmen de Burgos como la primera mujer periodista profesional. No es verdad. Es la primera mujer, efectivamente, que escribe columnas, pero no es redactora o periodista de plantillas, porque es Josefina Carabias. Lo mismo, por hacer el excursus, cuando se ha hablado de que ella fue, luego hablaremos, corresponsal de guerra en la guerra de Marruecos, no fue la primera corresponsal de guerra permanente que se la considera en el periodismo español. Ella es verdad que informó sobre la guerra de Marruecos de manera esporádica porque, y lo dije yo en mi última intervención, la primera redactora de plantilla, la primera corresponsal de guerra que está considerada en la historia del periodismo femenino en España fue Sofía Casanova de Lutosławski, que la contrata el ABC y manda las crónicas de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Marruecos y de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso lo hago el excursus para que quede claro. Pero bien, en esa columna que comentábamos de lecturas para la mujer, en el periódico El Globo, Carmen de Burgos va a tratar de modas, de modales, introducía ideas que ya eran populares en Europa, pero aquí no se conocían. Es verdad que también hizo campaña, luego hablaremos de ello, para que se legalizara el divorcio en España, lo cual le va a valer la admiración de Giner de los Ríos y de Blasco Ibáñez, pero por otra parte va a recibir ataques muy feroces de la Iglesia y de los sectores más conservadores de España, incluida la Iglesia católica. Bien, en 1905 va a conseguir una beca del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países y va a viajar durante casi un año por países como Francia, Italia, Mónaco, etc. En 1907 va a ser admitida en la Asociación de la Prensa de Madrid junto con Consuelo Álvarez Pool. Bien, a finales de 1906 va a retomar su labor docente y periodística y va a lanzar una campaña en el Heraldo de Madrid a favor del sufragio femenino con una columna titulada El voto de la mujer. Al regreso de Francia, en ese viaje que habíamos dicho becada por el Ministerio de Instrucción Público, va a crear una reunión semanal denominada La Tertulia Modernista, a la cual van a acudir todos los periodistas, escritores, músicos, artistas plásticos, poetas, tanto nacionales como extranjeros, que estuvieran por Madrid o que pasaran por Madrid. Allí va a conocer, curiosamente, al creador de las greguerías, a Ramón Gómez de la Serna. Entonces era un jovencísimo y desconocido estudiante de 19 años, 20 años menor que ella, y de repente, en principio, se va a convertir en su admirador. Puntualmente, todos los días iba Ramón a visitarla a su casa a las 5 de la tarde, escribían juntos, paseaban por los cafés de la Puerta del Sol, hasta muy entrada la madrugada. Sobre 1909 es cuando ya van a iniciar una larga relación amorosa y literaria. Además, aquella tertulia, que se mantuvo varios años, estuvo en el origen de la revista Crítica, es de la que hablaba yo, en la cual va a iniciar la campaña a favor de los judíos sefarditas, de la que llegaron a salir 6 números en los que colaboraron personajes tan interesantes del momento, escritores como Eduardo Zamacois, Salvador Rueda, Enrique Díez Canedo, Juan Ramón Jiménez, Antonio de Hoyos y Vinén, Rafael Cansinos Asens, Ramón Gómez de la Serna o Tomás Morales, entre otros muchos. También eran asiduos de la tertulia Eduardo Barriovero y José Francés, y en 1907, con la llegada del conservador Antonio Maura, el ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, la va a destinar a Toledo para alejarla de Madrid. Ellos entendían que la tertulia que tenía, la tertulia modernista en su casa, era una tertulia, vamos a decir así, subversiva, y qué mejor, puesto que ella era profesora de normal, que destinarla a Toledo. Bien es verdad que ella seguía volviendo a su casa de Madrid todos los fines de semana para animar la tertulia, pero una cosa es animar la tertulia al fin de semana y otra es animar la tertulia, vamos a decir, todos los días de la semana, lo cual efectivamente no lo iban a tolerar. Bien, desde el punto de vista de la literatura,
Yo comentaba hace un momento, bueno, por no llegar a lo que yo voy a comentaros ahora, es verdad que también otras de las personas que van a ser amigas y van a participar en las tertulias van a ser Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Rafael Cansino Asens, que ya citaba, Julio Antonio, Julio Romero de Torres. De hecho, la hizo un retrato, uno de los retratos más conocidos de la propia Columbine va a ser la que le hace Romero de Torres. Pintó a la mujer morena, recuerden ustedes aquellos billetes de 100 pesetas, Joaquín Sorolla, y también va a tener una estrecha amistad con la escritora portuguesa Ana de Castro y Osorio. El tema de Israel, digamos que en esa tertulia de los miércoles de Columbine o la tertulia modernista, Carmen de Burgos se va a interesar también por la causa judía, la derogación del edicto de expulsión, la vuelta de los descendientes a España, y un día va a pedir a su buen amigo Cansino Asens, que traducía textos del Talmud, que invitara a su salón a un genuino representante de Israel. Y el personaje fue José Farache, a la sazón presidente de la Casa Universal de los Sefardíes en Madrid. En 1908 se había fundado la revista Crítica, de la cual ya he hablado, impulsora de causas nobles, desde el reconocimiento poético de Salvador Rueda hasta el apoyo a la alianza hispano-israelita. La revista tuvo una sección sobre los judíos, en concreto sobre letras sefarditas, que fue responsabilidad del propio Cansino Asens, como he estado comentando hace un momento, y el texto de esta convocatoria aparece en la revista y viene a decir, cito: la Asociación Hispano-Israelita se promete dirigir y fomentar las corrientes de amor y confraternidad establecidas entre españoles e israelitas de origen español o sefardí de todo el mundo. A fin de realizar tan elevado propósito, la asociación mencionada considera en la práctica su gestión bajo 3 frases: de cultura, sociológica o económica. Entre los firmantes de esta convocatoria van a estar la propia Carmen de Burgos y también políticos tan conocidos como Segismundo Moret, como José Canalejas, como Práxedes Mateo Zagasta o el propio Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós, el propio Rafael Cansino Asens, que era el titular de esta sección, Tomás Morales, Luis Morote, etcétera. Bien, cuando esta revista la pasa a dirigir la propia Carmen de Burgos con Cansino Asens, nos dice: dirigí Revista Crítica, fundada por mí, que fue la primera en tener una sección dedicada a los judíos. En sus columnas escribieron con amor a aquellos descendientes de los infelices que sufrieron la bárbara persecución que les arrojó de España en pasados siglos. Conmueve el amor que guardan a la ingrata tierra española, ver cómo conservan nuestro viejo romance y nos contestan con voces hermanas. Fin de la cita. Bien, es verdad que la idea de una alianza hispano-israelita, en la cual se mostró la revista Crítica, tuvo mucho éxito, incluso a nivel internacional, en Turquía, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes. La idea de una alianza hispano-israelita, la verdad es que apasionaba a los espíritus y era un tema de periódicos y de revistas. La revista Crítica duró desde 1808 a 1910 y le va a suceder otra, la Revista de la Raza, más duradera, dura entre 1915 y 1935. No la ve morir la propia Columbine, porque Carmen de Burgos fallece en 1932 de un infarto. También colabora Carmen de Burgos en esta nueva revista, la Revista de la Raza. Está financiada por el banquero judío Ignacio Bauer y va a contar con colaboradores tan interesantes como políticos como Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Rus, también Rafael Altamira, es una revista considerada la máxima expresión del filosefardismo español, y curiosamente también escriben 2 de los grandes defensores de los sefarditas, de los judíos españoles, como van a ser Jiménez Caballero y Agustín de Foxa, 2 de los prohombres de la falange española. De hecho, Jiménez Caballero, si no me falla la memoria, tenía el carnet número 7 y además va a ser
el instigador intelectual, a través de cartas de un joven español, el manifiesto del fascismo en España. Esa idea que hay ahora del fascismo que perseguía a los judíos no es el caso de España, porque algunos de los grandes defensores de los judíos y de los sefardíes van a ser elementos fascistas, como van a ser Jiménez Caballero o el falangista Agustín de Foxá. Bien, ser defensora de los judíos en una sociedad como la española de entonces, pongámonos en el lugar, en la que seguían siendo considerados como una raza maldita por su papel en la condena y muerte de Cristo, por la relación con el dinero, con la usura, la verdad es que era meritorio, porque tanto la Iglesia como la izquierda seguían anatematizando a los israelitas, y en el círculo de escritores y de artistas la verdad es que la actitud judía o judiofílica, como es el caso de Carmen de Burgos, era importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Sofía Casanova de Lutoslavski, que hablábamos el otro día de ella, una de las grandes periodistas españolas, se proclamaba curiosamente judeófoba, no podía ver a los judíos. Pero bueno, en el caso de Carmen de Burgos no era así, y de hecho en su libro Al balcón expresó de una manera muy clara su sentimiento prosefardita. Cito: «Los españoles tenemos una deuda de gratitud con los judíos, cruelmente tratados por nosotros. Han conservado el habla castellana y los apellidos de las ciudades de donde les arrojaron. En Bélgica, Rusia, Holanda, Inglaterra, Italia, especialmente en Roma, existen barrios enteros donde conviven las comunidades judías del momento». Bien, dicho esto, vamos a seguir con algunas de las más importantes hitos de la semblanza de Carmen de Burgos. Y es verdad que tras el desastre del Barranco del Lobo en el Rif en 1909, Carmen de Burgos va a decidir acercarse a las tropas españolas que luchaban alrededor de Melilla, y allí va a ejercer de corresponsal volante de guerra del diario El Heraldo de Málaga. De hecho, una vez que vuelve a Madrid, va a publicar el artículo Guerra a la guerra, en el que defendía ya algo que sí que era novedoso en el momento, que era la objeción de conciencia. Bien, en 1911 va a ser nombrada profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y va a trabajar con los ciegos y los sordomudos, dándoles clase. Hablábamos de que ella empezó una buena amistad con un jovencísimo, 19 años tenía, Ramón Gómez de la Serna, y que va a mantener durante años esta buena relación, veremos hasta cuándo. Ahora no se van a casar, pero van a compartir la pasión por la vida y por la literatura durante 20 años. Es más, residen en diversos países. Es verdad que al final siempre regresan a su casa, a Madrid. Van a escribir en revistas y periódicos, van a apoyar proyectos de jóvenes autores, y viajaron a Portugal e Italia, manteniendo Carmen de Burgos su interés creciente por los temas sociales. Bien, Carmen esperaba que su única hija viva, María, siguiera sus pasos como escritora, pero aunque logró ser publicada, prefirió dedicarse a la interpretación. En 1917 su hija se va a casar con el también actor Guillermo Mancha, y finalmente se traslada a América. Y en 1929, tras el fracaso de su matrimonio, su hija va a regresar con ella, con Carmen, a Madrid, donde Carmen consigue para su hija, debido a los buenos contactos que tenía, intervenir como actriz en los papeles de las obras de teatro que le tocara. Pero la verdad, su hija va a ser una actriz sin éxito, con problemas de adicción, y un papel menor que tenía en una obra de Gómez de la Serna, Los medios seres. Fue tal el fracaso que la verdad es que su hija abandonó claramente el mundo de la interpretación. Pero no solamente eso, es que el propio Gómez de la Serna, después de llevar 20 años siendo el amante de Carmen de Burgos y un buen amigo, se va a liar con la hija. Va a ejercer de galán, va a intentar seducir
a la hija de Carmen de Burgos, pero no solamente eso, es que no solamente fue durante los ensayos de la obra que comentábamos de los medios seres, es que se escapa con la hija de Carmen de Burgos un mes a París. Y la verdad es que la longeva relación amatoria que tenían Carmen de Burgos y Gómez de la Serna se va a romper irremediablemente con esa acción o con ese comportamiento por parte del propio de la Serna, que efectivamente va a dejar de ser amigo de él. A partir de ese momento, hasta el año 1931, que ya se aprueba en el 32 la ley del divorcio, va a haber una defensa, por decirlo de alguna manera, del propio divorcio. Va en el año 1904 a fundarse un club llamado un Club de Matrimonios Malavenidos, y también va a aparecer el libro del divorcio en España de Carmen de Burgos, que va a ser un libro muy controvertido y que efectivamente va a hacer que Carmen de Burgos entregue en cuerpo y alma a la defensa del divorcio. Por ello será duramente atacada por la Iglesia. Pero Carmen de Burgos va a ser una infatigable defensora no solamente de los derechos de la mujer, sino también del propio divorcio. Bien, una vez dicho esto, se va a reconocer en el año 1932 el divorcio. Ella se afilia al Partido Republicano Radical Socialista, fue presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas, también ingresa en noviembre del 31 en la masonería, donde va a fundar la logia Amor. Y el 8 de octubre de 1932, mientras participaba en una mesa redonda sobre la educación sexual, Carmen de Burgos empezó a sentirse mal, fue trasladada a su domicilio, la atienden 3 médicos, entre las cuales estaba su amigo Gregorio Marañón, pero la verdad con poco éxito. Fallece de un infarto agudo de miocardio a los 64 años de edad, a las 2 de la madrugada, y del día 9 de octubre del año en curso, del año 32, y fue enterrada en el Cementerio Civil de Madrid en presencia de los principales políticos e intelectuales de la época. Clara Campoamor va a pedir, junto con varios intelectuales, que se diera nombre a una calle en Madrid. Y luego, durante la Guerra Civil, es verdad que fue una autora maldita, fue prohibida, entró dentro de la lista de autores prohibidos y sus libros desaparecieron de todas las librerías. Bien, no por ello vamos a obviar el hablar efectivamente de Carmen de Burgos, y en este caso he querido traer a colación, aunque es verdad que con muchos de sus comportamientos y de las posiciones ideológicas el que les habla no esté de acuerdo, pero yo pienso que fue una pionera del periodismo. No olvidemos que fue una de las primeras corresponsales de guerra, una de las primeras columnistas, como dije, y no podíamos dejarla fuera de ese elenco que venimos desarrollando desde hace ya unas cuantas escritoras sobre intelectuales, literatas, periodistas, poetisas del siglo XIX, de primeros del XX. Iremos hablando de poetisas y de intelectuales y de escritoras del siglo, de la generación del 98, de la generación del 14, de la generación del 27, y hasta aquí no tenemos más tiempo. Carmen de Burgos, una de las escritoras más importantes y de las periodistas de vanguardia en aquellos finales del 19, primeros del 20. Muchas gracias, señores y señoras oyentes, y hasta una próxima edición del programa Españoles Olvidados.